Muy bien, retornamos entonces, chicos, a nuestra clase. Son las 11:25, creo que es suficiente el tiempo. Ya estamos. Muy bien, muy bien. Bien, hagamos entonces una breve descripción del tema y entramos en todo caso, la resolución de algunas de las preguntas de las teorías del aprendizaje cognitivo. Muy bien, vamos aquí. Entonces, dentro de la clase de hoy nos habla acerca de los enfoques de aprendizaje. En 1911 aparece el conductismo con una propuesta desarrollada por el señor John Brutus Watson, que inicialmente estudió junto con, con psicólogos funcionalistas. No existía el conductismo, pues porque él fue el creador del conductismo. Entonces pero ya para ese tiempo existía el funcionalismo y existía el estructuralismo. Acuérdate, el estructuralismo se dice que surge en 1879 con el laboratorio de psicología, ¿no?, en Alemania, con el señor Wundt. Pero el nombre estructuralismo no lo generó Wundt. O sea, Wundt no fue el iniciador de la palabra estructuralismo, sino que esa palabra la inventó su discípulo, que fue Edward Titchener. Titchener era un psicólogo, era un filósofo, educador, que fue a hacer su doctorado a Alemania, al laboratorio de Wundt. Entonces, en el laboratorio de Leipzig, Titchener estudia, doctorado de filosofía, con especialidad, en psicología experimental. Y Titchener aprende en este laboratorio que de lo que se trata es estudiar y se busca conocer los componentes, ¿no?, de la mente humana, los componentes de la conciencia. Más adelante, Titchener viaja a los Estados Unidos, no regresa a su país, sino que viaja a los Estados Unidos. La Universidad de Cornell, en Estados Unidos, le hace una invitación para que sea profesor. Valga la aclaración que antes de Titchener, muchos norteamericanos se fueron a Alemania a hacer doctorado en el laboratorio de Wundt. Y a muchos investigadores regresaron a Estados Unidos y trabajaban como profesores universitarios en diversas universidades, ¿no? Harvard, Cornell, ¿no?, Columbia, etc. Y habrían otras universidades, Chicago. Pero entonces la Universidad de Cornell necesitaba un docente que trabaje esta parte experimental, y un amigo suyo, un amigo de Titchener, seguro que le da el nombre, ¿no? ¿Por qué no lo invitan a Titchener? Entonces la Universidad de Cornell le envía una carta y Titchener acepta, ¿no?, y se va a Estados Unidos. Titchener entonces tiene como tarea fundamental enseñar psicología experimental, pero se da cuenta que la Universidad de Cornell tiene un laboratorio no era un laboratorio en realidad. Entonces lo que hace Titchener es implementa, él desarrolla un laboratorio bien implementado en la Universidad de Cornell, ¿no?, y comienza a hacer, digamos, casi lo mismo que hacía Wundt en Alemania, a estudiar con el método de la introspección, la experimentación, estudiar la conciencia, ¿no?, provocar situaciones para estudiar la conciencia. Cuando le preguntan a él qué es lo que hace, él dice que hay dos psicologías en los Estados Unidos. Una psicología, que es la que él hace, que estudia la estructura de la conciencia, mientras que hay otra, que es una psicología funcionalista, que estudia la función de la conciencia. En realidad, el nombre psicología funcionalista o funcionalismo también lo inició Titchener. Antes de que Titchener diga psicología funcionalista, esto no existía, ¿no? Existían las investigaciones, pero el nombre no. Y ya después de que él dijo que eso es psicología funcionalista, los que hacían esta psicología comenzaron a adoptar ese término, ¿no? Bueno, lo que hacen es psicología funcionalista, punto. Y Titchener fue el creador de la palabra psicología estructural o estructuralista, o en todo caso estructuralismo. Entonces se inicia con el laboratorio de Alemania, pero el nombre propiamente lo pone Titchener ya estando en los Estados Unidos. En esa psicología funcionalista está John Watson.
Pero Watson, en su afán de construir una psicología científica, se niega más adelante a estudiar la mente. Se niega, ¿no? Dice, no sé, no resulta, no cuadra acá algo no cuadra. Es como si estuviéramos estudiando fantasmas, ¿no? Algo que no existe, algo que no puedo ver. Y entonces propone que la psicología, si quiere hacer ciencia, tiene que estudiar algo real, pues. Y para él, lo real es la conducta, lo que se puede observar, ¿no? Lo que se puede medir, ¿ok? Entonces, propone Watson estudiar solamente la conducta. De ahí viene el término conductismo. El conductismo también va a decir, por ejemplo, que si nosotros le preguntamos a los conductistas qué es el aprendizaje, van a decir, yo me doy cuenta que alguien aprendió cuando observo que hubo cambios en su conducta. Si la conducta sigue siendo la misma de siempre, entonces no hubo aprendizaje, pues. Cuando hay cambio en la conducta, entonces ya, significa que aprendió. Pero ¿cómo se produce el cambio en la conducta? Por entrenamiento previo. ¿No es cierto? No sabe manejar bicicleta, pero practica, y en algún momento, ahora sí, cambió su conducta, sí, ahora ya sabe manejar bicicleta. Eso es aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Son los cambios observables en la conducta, producto de la experiencia, práctica, ejercicio, ensayo, entrenamiento. Eso es entonces la definición conductual de aprendizaje. Para 1948 y hasta 1956 se forma en los Estados Unidos otro movimiento llamado cognitivismo. El antecedente fue la teoría cibernética, ¿no? La elaboración y la construcción de computadoras. Recordarás un nombre, ¿no? Acuérdate este nombre, Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing es el padre de las computadoras, ¿no? Él es uno de los padres de la computadora. Uno en Estados Unidos también hubo. Pero Turing es uno que su equipo logró descifrar los códigos de la famosa máquina Enigma que tenían los alemanes. Los alemanes tenían una máquina que codificaba mensajes y era tan complejo su código que los británicos y los norteamericanos tenían los mensajes, estaba codificado, pero no entendían los códigos, ¿no? No podían descifrar los códigos. ¿Te acuerdas de la famosa piedra Rosetta, ¿no? Champollion, ¿no? Un soldado, Champollion, del ejército de Napoleón, estudia, ¿no? Los códigos de la piedra Rosetta, la famosa piedra Rosetta, y decodifica, ¿no? Los mensajes de los jeroglíficos. ¿Te acuerdas de eso? Es por historia, ¿no? Champollion. Ya, Alan Turing es el Champollion moderno. Alan Turing es el Champollion moderno. ¿Ya? Turing, logra descifrar los códigos de los alemanes. Y eso ayudó a salvar, millones de vidas. Una millonada de dinero, ¿no? Y vidas. Y con eso es que lograron descubrir pues, los códigos, los mensajes, ¿no? En secreto, ¿no? Y comenzaron a adelantarse y a prevenir cosas, ¿no? Alan Turing, el padre de las computadoras. Pero la gente le criticó duro a Turing porque en ese tiempo ser homosexual era algo que ellos denominaban, pues, era algo que la gente criticaba, ¿no? Y lo denigraron, lo obligaron a tener tratamientos hormonales para que, entre comillas, sea bien macho, bien hombre. Sufrió en realidad terrible, ¿no? Terrible. O sea, ¿qué tal maltrato, no? ¿Qué tal maltrato? Terrible, ¿no? Obligarlo a consumir drogas y consumir hormonas supuestamente para hacer que deje de ser homosexual. Es terrible, ¿no? Contra la dignidad, ¿no? Eso es un ataque contra la dignidad de la persona, ¿no? Y que actualmente hay gente, hay iglesias que aceptan que eso debe hacerse. Pero bueno, ¿quién habla? Bueno, no estoy de acuerdo con esas cositas. Alan Turing, padre de la computadora, y otros más, ¿no? Comienzan a formular teorías cibernéticas, ¿no? No solamente Turing, ¿no? Van a haber otros más, de hecho. Pero en 1948, en los Estados Unidos, en el famoso MIT, ¿no? En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se produce un simposio, ¿no? Un simposio
que fue, digamos, organizado por dos intelectuales que van a ser también los padres de la psicología cognitiva. Uno de ellos, el señor Jerome Brunner, ¿okay? Jerome Brunner, y el otro no está acá en la lista, ¿no? No sé qué pasó, se nos ha pasado seguro, pero fue el señor, y acá lo voy a poner, ¿no? George Miller. George Miller. Este nombre te debe resultar conocido porque este señor fue el que estudió la memoria de corto plazo y es el que dijo que la memoria de corto plazo tiene una capacidad de recuerdo de 7 más menos 2 unidades de información. Ese es Miller. Miller y Brunner, después de este simposio, crearon el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard y también en el propio MIT. Pero, entonces ahí se dice que propiamente ya se organiza la psicología cognitiva. En este simposio que se organizó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, participaron economistas, físicos, químicos, biólogos, lingüistas como Chomsky, ¿no? Noam Chomsky, que actualmente sigue vivo Chomsky, ¿no es cierto? Una eminencia, ¿no? Un intelectual eminente. Chomsky también, ¿no? Lingüistas. Entonces, la psicología cognitiva que apareció en ese tiempo, apareció con el aporte de muchas ciencias, ¿no? Física, química, biología, lingüística, economía, ¿eh? Y entonces ellos van a proponer que utilizando los esquemas y la teoría de la cibernética, se podía más o menos ejemplificar o esquematizar cómo trabaja la mente humana. La mente humana también trabaja y se puede organizar los esquemas que utilizan los científicos cibernéticos, ¿no? Una computadora tiene input de información, una entrada, ¿no? Tiene procesador y tiene salida. Entrada a través del teclado, a través de las fichas, las tarjetas perforadas. En ese tiempo se programaban las computadoras a través de tarjetas con huequitos, ¿no? Tarjetas perforadas, cintas magnéticas. Entra la información, ¿no? Los chips, los microchips, ¿no? Las válvulas, ¿no? Los tubos en vacío podían procesar la información y después la información salía por una pantalla o salía en otra tarjeta perforada, o si estaba conectado a un sistema, no sé, pues mecánico, ¿no? O mecatrónico, se podía, la información que salía de la computadora se puede expresar en un movimiento. Entonces, a eso le llamaron esquema EOR, ¿no? La psicología, entonces, cognitiva, sostiene de que el organismo procesador no es pasivo, también participa, y que la información, los estímulos, cuando ingresan, cuando yo veo cambios en la conducta, los cambios en la conducta no son solamente cambios en la conducta. En realidad lo que ha pasado es que ha ocurrido cambios en la manera particular de procesar de este organismo. Cambia la manera de procesar la información. No cambia la conducta. La conducta va a cambiar, de hecho, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es el cambio en la manera de procesar la información. También es otra forma de aprender. Yo puedo aprender ajedrez. Y al aprender ajedrez, ¿he aprendido a mover fichas? Claro, ¿no? De hecho, he aprendido a mover fichas. Pero no es lo único. Lo que en realidad he aprendido es estrategias que al final orientan mi movimiento de la ficha. Desde este punto de vista, tenemos dos preguntas, ¿no? Dos preguntas. La pregunta 1, ahí vamos a borrar eso. La pregunta 1 dice: Darío es un estudiante de quinto año de secundaria que ha adquirido nuevas estrategias para organizar, almacenar y recuperar información. Dichas estrategias han generado un cambio en la forma de aprender los contenidos que recibe en sus clases virtuales. Identifique el enfoque del aprendizaje que se relaciona con el enunciado. Bueno, me dice que ahí se está centrando el enunciado en la manera de procesar información. Antes no sabía y ahora sí. Por lo tanto, la respuesta es que esta pregunta está ligada al enfoque cognitivista, al enfoque cognitivo. Es una definición cognitivista. ¿No es cierto? Listo, esa es la respuesta. Y también me dice que la pregunta número 2 está vinculada a este esquema. Pregunta número 2. Durante una reunión de programación escolar, un grupo de profesores debaten acerca de las técnicas más efectivas para generar aprendizajes. Unos están a favor de las mnemotecnias y otros prefieren la comprobación mediante hechos. ¿Okay?
Según el enunciado, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Los que están a favor de las mnemotecnias se basan en el modelo EOR. 2. El debate gira en torno a un único enfoque de aprendizaje. 3. La comprobación en hechos podría relacionarse con el esquema ER. Bueno, ¿y ahí qué respondiste? ¿Qué respondiste ahí? No sé si me puedes ayudar en el chat. ¿Cuál fue tu respuesta de estas propuestas, de estas 3 propuestas? La B, verdadero, falso, verdadero. A ver, vamos a ver si es así, ¿ya? Un instante. Cuando hablamos nosotros entonces de mnemotecnias, claro, ¿no? Se supone que la mnemotecnia es una forma, una habilidad para ir relacionando algunos datos, ¿no es cierto? A veces puedo utilizar algún recurso mecánico y a veces algún otro recurso para poder memorizar mejor, ¿no? Como estoy hablando de la memoria, estoy tomando en consideración un proceso interno, un proceso cognitivo. Un dato que te voy a poner en pizarra, bueno, acá en la parte de esta pizarrita es así, mira. No te olvides de esto, ¿ya? Ojo, por si acaso, ¿eh? No vaya a ser que no vaya a venir así con una pregunta en tu examen, ¿no? Si hablo de esquema E, O y R, ¿ok? Ya. Yo sé que esto es estímulo, organismo, respuesta, ¿no es cierto? Ya. Pero esta O, escúchame, esta O, también le llaman variables intervinientes. Son variables intervinientes. ¿Está bien? O sea, ¿a qué se refiere eso? Que entre el estímulo y la respuesta hay un conjunto de variables internas que intervienen en el procesamiento de la información. Y las variables intervinientes están constituidas de 2 elementos. ¿Ok? Uno son las los procesos mediadores, y 2, las variables condicionantes. Profesor, no entiendo, no puede poner con un ejemplo porque a veces, bueno, es buena la teoría, profesor, pero con un ejemplo usted nos ayudaría mucho. Ya, vamos a ver, ¿ya? Con un ejemplito, ¿no? Con un ejemplo se entiende mucho mejor. A ver, una persona, ya. Listo, vamos a ver. ¿Qué te parece, entonces, si hablo de el pensamiento, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver el pensamiento, ¿sí? Ya. El pensamiento sería un proceso mediador, ¿ok? En esta persona, ¿ya? A ver, vamos a ver. El pensamiento sería un proceso mediador. Pero ¿cuál sería una variable condicionante? Una variable condicionante sería esta, ¿eh? Este sujeto, ¿eh? Depende, ¿no? Por ejemplo, podría ser un adulto o podría ser un niño. Y obviamente el pensamiento entre ser adulto y ser niño, esa es una variable condicionante, ¿no? Porque puede generar un cambio, ¿no? Puede afectar a ese nivel de pensamiento. ¿Sí? ¿Viste? Otra variable condicionante puede ser el sexo. Ser hombre o mujer podría generar algún cambio en pensamiento. ¿Viste? Entonces las variables condicionantes son la maduración, la fatiga también, ¿no? La fatiga, el sueño, el hambre, son variables condicionantes. O sea, son elementos que pueden afectar a los procesos mediadores. Y los procesos mediadores, ese término, esa palabrita, no te preocupes. Simplemente es otra palabra que hace referencia a los procesos psíquicos. Profesor, entonces, ¿se llaman procesos mediadores o procesos psíquicos? Claro. O sea, O, cuando se refieren al esquema E o R, O son los procesos psíquicos, pero también recuerda que dentro del sujeto, dentro de ese organismo está sujeto a ciertas variables condicionantes, bueno, edad, sexo, condición socioeconómica, grado de estudios, otras variables como la maduración, como, no sé, pues, ¿no?
situaciones sensoriales como el hambre, la sed, la fatiga, etc. ¿Ya? Espero que eso haya servido entonces. Seguimos. Entonces, ya para ir a la clave. La clave sería la alternativa B. ¿No es cierto? La alternativa B. ¿Todo proceso mediador tiene variable condicionante? Claro, claro, todos. Algunas variables condicionantes pueden afectar más que otras, pues. Por ejemplo, una variable condicionante puede ser la enfermedad. A ver, mira, tengo un amigo que, por fortuna, ¿no? Y de repente me imagino que por su fortaleza ha pasado por coronavirus. Ha estado muy, muy mal, de verdad. Se ha recuperado y ahorita está nuevamente empezando a caminar. Todavía no puede hablar. O sea, tiene daño, no puede hablar. O sea, yo imagino que sí entiende la palabra, porque le hablamos, sí entiende. Pero no puede pronunciar, ¿no? Se le hace difícil. Problema para hablar. Está entrenando a caminar, ¿no? Está con su andador caminando cuando. La enfermedad es una variable condicionante que afecta al proceso psíquico. ¿Ves? Primero, verdadero. Segundo, ¿el debate gira en torno a un único enfoque? No. Hay dos enfoques, ¿no? El enfoque cognitivo y el enfoque conductual. ¿La comprobación de hechos podría relacionarse con el esquema ER? Sí, porque según el conductismo, el aprendizaje se comprueba al observar la conducta. ¿Ok? Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Te refieres a esta? ¿A esta? ¿A este esquema te refieres? ¿O a la pregunta 1? Bueno, me dice, la pregunta 1 me dice George. Para George era, para George. ¿Cuál sería el estímulo en una mnemotecnia? El estímulo es la mnemotecnia, pues. O sea, bueno, el estímulo sería lo que tú quieres aprender. El elemento que tú quieres aprender sería el estímulo. ¿Ok? La mnemotecnia sería la estrategia que tú utilizas para relacionar los datos y entrenarlos y guardarlos. Esa sería la mnemotecnia. El estímulo sería lo que tú quieres aprender. ¿Ya? Ahora sí, vamos entonces a la siguiente. Estrategias de aprendizaje cognitivo. Bueno, el repaso no sería una estrategia propiamente de aprendizaje cognitivo, ¿no? Porque el repaso es básicamente una repetición literal, ¿ok? Es repetición literal. Es lo que hace el Chavo del Ocho cuando vemos el Chavo del Ocho que está, dale, se chanca la cabeza, no, repite hasta que se lo aprende, ¿no? Yo me acuerdo en física, cuando estaba en quinto de secundaria y llevé física, te juro que a mí, bueno, no, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en ese tiempo, te juro, no me gustaba la física. Ya después me gustó la física y la química. Que la triple relación de contingencia, que Gerardo, espérate un ratito, es diferente. ¿Ya? Espera un ratito, ahorita te lo voy a mencionar. Déjame terminar esto y te lo comento, ¿ya? Mira, yo puedo aprender algo repasando, claro. Sí, pero no es recomendable. Hay algunas cosas que sí se aprenden por repaso y hay otras cosas que, digamos, no son efectivas, pues, ¿no? Entonces, el repaso es una estrategia de aprendizaje, sí, pero es una estrategia básica para de repente algunos elementos que pueden ser simples. ¿Está bien? Nada más que para eso. En cambio, ¿qué es más recomendable? Ya lo que sigue a continuación, la elaboración y la organización. Estos dos son importantes. ¿Cuándo vas a marcar como clave si te preguntan algo sobre elaboración? Elaboración es establecer asociación entre conceptos. Una forma, por ejemplo, mira, cuando te haces una rima o parafraseas. ¿Qué significa parafrasear? Cuando tu profesor te dice, a ver, respóndeme según tus propias palabras, te dice, ¿no? Ya, eso es parafrasear, ¿no? Eso es parafrasear. ¿Ah? A ver, por ejemplo, mencióname alguna rima de Becker, pero no de memoria, sino a ver, dime, ¿de qué? ¿Alguna rima? ¿De qué habla? Profesor,
algunas golondrinas, ¿no? En los balcones, ¿no? Hacen sus nidos, de eso se trata. Ya. Eso ya estás parafraseando, ¿no? O sea, a tu estilo, cambiando de repente algunas palabras, estás haciéndome referencia a lo mismo. Esa es elaboración, ¿ok? O también cuando utilizas algunas metáforas, ¿no? Eso es también elaboración. La organización, esto sí es más bonito. Esto sí es mi recomendación para ustedes. O sea, es sistematizar información, jerarquizar. O sea, ¿cómo se aprende mejor? Chicos, se aprende mejor siempre. Y eso, aunque me digas tú que no, de repente tú no lo has experimentado. Se aprende mejor cuando haces dos cosas, mira. Por ejemplo, mira, imagínate que yo tengo que repasar este cuadro. Si yo leo y vuelvo a leer y vuelvo a leer y me imagino, estoy utilizando solamente una vía sensorial. Ingresa la información y proceso. Pero si yo leo y también, además de leer, tengo un lápiz en la mano, o un lapicero y un bloc, y leo y voy anotando, y leo, voy haciendo palabras, flechitas, ¿no? Esta de acá se relaciona con este concepto lo relaciono con este otro concepto, hago mi cuadro sinóptico, hago un mapa conceptual. Entonces ahí estoy utilizando dos procesos, un proceso sensorial, que es percibir y captar, y otro proceso que es motor, que es salida, o sea, sale la información y yo escribo. Y al escribir se refuerza la información que acaba de ingresar. ¿Ves? Entonces estoy usando dos sistemas y eso asegura mejor el aprendizaje. El cerebro es dinámico, ¿no? Por eso es dinámico. Es importante entonces ir tomando notas, haciendo cuadros, agregando cosas, ¿no? A nosotros los que somos personas mayores, nos han criado desde niños diciendo pues que los libros se deben cuidar, ¿no? Hay que cuidar los libros, no maltrate los libros. Y yo estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que algunos libros uno puede anotar en los libros. Claro. Yo, por ejemplo, eso me enseñó una alumna, ¿no? Una alumna me prestó su libro y era un libro de literatura, ¿no? Literatura contemporánea, ¿no? Era sobre Dan Brown, que escribió Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, ¿no? Y sabes que cuando hubo en ese tiempo que estaba era unos 10 años atrás. Y entonces vi que ella había leído, me prestó su libro y había leído y ella había páginas que las había doblado bien bonito, pero le hacía unos dobleces bien bacanes, ¿no? Y encima anotaba, ¿no? Con lapicito. Entonces decía, pucha, ¿cómo está valorando su libro? Pero luego me di cuenta de que las notas que tomaba tenían sentido. Y también luego cuando compré un libro de filosofía de segunda, lo compré en Amazonas, el libro tenía anotaciones y tenía muchas anotaciones y, o sea, el dueño del libro parece que al leer su libro, al estudiar su libro, lo había estudiado con bastante pasión y había hecho anotaciones y me resultó muy, muy interesante, ¿no? Entonces, desde ahí yo estoy convencido de que algunos libros sí son posibles de rayar, de anotar, de subrayar. Pero si vas a una biblioteca, pues yo te pido que respetes los libros de esa biblioteca. Si es tu libro, ahí sí, ¿no? Anótale lo que tú quieras. Pero si es un libro de la biblioteca, no lo vayas a dañar, porque ese libro lo va a utilizar otra persona. Esa es mi solicitud, ¿ok? Continuemos. También los POSIT, claro que sí, ¿no es cierto? Ese entonces es organización. Tercero, comprensión de la información, control de la comprensión. Esto implica también tener autoconciencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas en el colegio y tenías que exponer, a veces cuando llegamos a la exposición, recién ahí, ¿no? El profesor nos pregunta y nos sorprendemos, ¿no? Cuando lo correcto es que un día antes yo haya practicado mi exposición y un día antes yo me haya dicho, y si mañana expongo, ¿qué me podría preguntar el profesor de esta parte de la exposición? Eso es control de la comprensión. Formularse preguntas sobre lo que has aprendido. Tomarte tú mismo tus exámenes. ¿Ah? O sea, evaluar, ¿no? Evaluarte. Eso es control de la comprensión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Muchos alumnos siempre me preguntan, profesor, ¿qué cree usted que venga en admisión? Pero también lo puedes hacer tú. O sea, ¿tú qué cosa crees que pueda venir en admisión? ¿No? Yo sé que, bueno, tú no tienes tiempo ya para hacer investigaciones previas, porque yo te diría, no, bueno, bien fácil, mira,
entra a la página web de la Academia Duni, donde dice solucionarios. Fíjate que han preguntado el examen del año pasado, del anteaño pasado, el anterior, y hace una estadística, pero no vas a tener tiempo, ¿no? Pero estos son los temas que están viniendo ahora último, ¿no? Por eso lo hemos puesto acá. Autocontrol. ¿Qué significa? Sin ánimo de ofender a nadie, sin ánimo de hacer burla de nadie, porque no estamos para eso en esta clase. Algunos estudiantes, y entre esos alumnos he estado yo también, eran alumnos que pueden haber postulado muchas veces y no ingresaban. ¿Y por qué? No porque no sabían, sino porque eran muy nerviosos. Yo cuando hago charla de padres, les digo, señores, yo soy un especialista en examen de admisión de San Marcos. Y los papás me dicen, este psicólogo debe ser bravo, ¿no? Seguro que es un trome, ¿no? Ha investigado, ha hecho alguna posgrado, una maestría en examen. No, le digo, yo soy especialista en examen de admisión porque ustedes no saben cuántos exámenes he dado yo. En algún momento ya me lo conocía, ya, ¿no? O sea, tuve que haber ingresado. Yo ingresé casi a la fuerza. Pero bueno, porque he querido yo. Pero entonces, ¿qué pasaría si hubiese tenido mejor control de mis temores, de mi miedo? ¿Qué tal si hubiese escuchado a la gente que me decía, practica, controla tu respiración, aprende a controlar tu tiempo? Yo te aseguro que hubiese ingresado por lo menos un par de años antes, ¿no? Muchos de nosotros vamos al examen y no practicamos control del tiempo. No practicamos técnicas de relajación, técnicas de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad durante el examen. Cómo no ponerme terco, ¿no? Cómo no entercarme con algo, ¿no? Cómo identificar el momento en el cual, un momento, me estoy poniendo terco con esta pregunta. Lo he resuelto, no me salió y le estoy dando. No, un momento, ¿no? La dejo un ratito. Mejor me calmo, voy a practicar otras preguntas y después regreso. Si me acuerdo la marco y si no, la dejaré, pues. Profesor, pero no puede ser porque yo voy a una carrera difícil y me tengo que hacer más puntaje. Si te desesperas, ya perdiste la batalla. Por eso, autocontrol. Entonces, es otra estrategia, ¿no? Que no es propiamente de aprendizaje, ¿no? Sino es una estrategia emocional, ¿no? Pero que facilita el aprendizaje. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 4. Un estudiante preuniversitario que está a puertas de postular a la universidad suele estudiar los cursos de letras utilizando cuadros de doble entrada. Cuadros para sistematizar la información. Además, para autoevaluarse si está avanzando, resuelve los últimos exámenes de admisión. Del caso anterior, las estrategias utilizadas son: ¿sería repaso? No. ¿Organización? Puede ser, ¿sí o no? Organización, porque está usando cuadros de doble entrada. Supervisión de la comprensión, sí hay, ¿no? Parece que sí hay, ¿no? Pero no es lo primero, ¿no? Porque te están pidiendo respectivamente. Entonces, primero, ¿qué hay? A ver, vamos a ver. Entre las respuestas que me han dado, algunos me dicen la D. A ver, ya vamos a ver. Mira, sería primero organización, ¿no? Porque está usando cuadros de doble entrada. Y luego él mismo se está autoevaluando para ver, ¿no?, que también está resolviendo los exámenes de admisión. Esa es supervisión de la comprensión. La clave correcta, la alternativa D. Efectivamente, mis alumnos, la alternativa D. Está bien, marcaste bien. Vámonos a la siguiente. Entonces, a la siguiente. Ya aquí está. Aprendizaje cognitivo. La metacognición es la capacidad que tiene la persona de evaluar su propio proceso de aprender, su propio proceso de conocer, ¿no? Entonces, cuando la persona hace una evaluación de su propio proceso de conocer, entonces, primero planifica la meta que quiere, observa sus progresos y evalúa lo que va consiguiendo, lo que va alcanzando, ¿cierto? Claro que la metacognición implica también un buen nivel de conciencia. No todas las personas pueden hacer metacognición de un modo rápido, ¿no? También requiere un proceso de entrenamiento. ¿Está bien? Dos tipos de metacognición, de trabajo metacognitivo vamos a mencionar. El aprendizaje autorregulado. Autorregulación es autocontrol. Por ejemplo, ¿no?
Algunos de ustedes solo estudian lo que les gusta y lo que no te gusta no lo estudias. Pero eso en realidad no te ayuda al ingreso, pues. Incluso hasta aquello que no te guste, bueno, tú tendrías que utilizar, tendrías que, por decir, obligarte a estudiarlo. Entonces tienes que automotivarte, ¿no? Ese proceso de automotivación forma parte del aprendizaje autorregulado, ¿no? Tú mismo tienes que generarte interés, ¿no? Generar voluntad, ¿no? Generar curiosidad para poder investigar ciertos aspectos que podría hacer que no te agraden mucho. Y el otro es el aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo trabajamos con un grupo de estudiantes, ¿no? Donde recogemos, digamos, los aportes de cada uno y organizamos ese aporte, ¿no? Para que entre todos haya un compartir, ¿no? De aprendizajes que al final mejore las relaciones de aprendizaje, las relaciones cognitivas y las relaciones interpersonales entre los integrantes, ¿no? La intención es que todos aprendan. Cuando las clases eran presenciales, bueno, yo estuve en el local de la sede Villa El Salvador, también estuve en el local de la sede de Los Olivos, y yo veía que muchos alumnos del turno mañana se juntaban en la tarde y a veces en un salón se reunían a estudiar y estudiaban de repente matemáticas y uno de ellos agarraba una tiza y se paraba en la pizarra y resolvía, o sea, todos se proponían hacer un ejercicio, ¿no? Y uno salía y resolvía en la pizarra, al que le había salido. Y explicaba, ¿no? Bueno, he hecho esto por tal motivo, así es. Eso es aprendizaje cooperativo. Al final todos aprenden, pues. Incluso aprende hasta aquel que no le salió la respuesta, que no se bloqueó, hasta él aprende cuando observa. La pregunta 3, ¿qué dice? Con relación a la metacognición, indique la alternativa incorrecta. Incorrecta. Hay dos preguntas que están ligadas a esto, ¿no? ¿Qué es lo incorrecto? Metacognición, ojo, metacognición, dice, es el más alto nivel de actividad mental. A ver, en las claves, allá. Más alto nivel de actividad mental que controla los otros niveles inferiores, puede ser. Habilidad para pensar sobre el pensamiento, también, está bien. Metacognición, ¿no? Capacidad para supervisar y controlar los procesos mentales. Es la capacidad para recordar, comprender, atender y procesar. Bueno, todas menos la D, ¿no? Todas menos la D, porque la D solamente es cognición, pero no es metacognición, ¿no? No es metacognición eso. La 3. Claro, la 3 solamente sería proceso de memoria nada más, ¿no? Luego está la pregunta 5. El profesor manifiesta a los estudiantes: cuando se tiene interés por querer investigar, para explicar el porqué de los fenómenos sociales, se debe planificar y evaluar lo aprendido. Planificar y evaluar lo aprendido, ¿no? El profesor entonces está haciendo referencia al aprendizaje significativo, autorregulado, por descubrimiento, por asociación. Dice, cuando se tiene interés. Interés. Entonces, el interés, te decía, ¿no? En el autorregulado, si es que no hay interés, entonces tengo que aperturarlo, ¿no? Tengo que automotivarme, tengo que autorregularme, ¿no? Para que yo mismo de repente me motive por querer aprender un tema que de repente puede ser nuevo y aparentemente lo voy a ver como algo difícil. Por asociación sería condicionamientos, ¿no? Significativo sería, ya en un momento te lo voy a explicar, ¿no? Cuando lo nuevo lo relacionas con lo anterior, ¿no? Con lo aprendido previamente, ¿ya? Y también la pregunta 6. Según John Flavel fue un investigador que fue discípulo de Jean Piaget, ¿ok? John Flavel fue discípulo de Piaget y él hizo una teoría acerca de la metacognición. La metacognición, ¿qué es? Dice, ¿no? Tenemos 5 opciones. Estar consciente de los procesos de aprendizaje y monitorearlos. Monitorearlos está bien. Comprender la información que estamos leyendo o estudiando. Solo comprender la información. Detectar las debilidades y fortalezas del maestro o docente. ¿Del maestro o de nosotros? Utilizar estrategias para regular utilizar estrategias para regular el proceso de aprendizaje. Obtener mejores resultados a través del reforzamiento y castigo. Eso es más mecánico, ¿no? Esto es operante, ¿no? Entonces, mejor sería la 1 con la 4.
La 1 dice estar consciente de los procesos de aprendizaje y monitorear ese proceso, de mi proceso de aprendizaje. Solamente comprender la información, eso no es metacognición, eso es aprendizaje simple, ¿no? Conocimiento. ¿No es cierto? Detectar las debilidades y fortalezas, sí, pero del maestro docente, no, pues. Si diría detectar mis fortalezas y debilidades para corregirlas, ahí sí, ¿no? Utilizar estrategias para regular el proceso de aprendizaje, sí. ¿Ok? La 1 con la 4 está bien. La 1 con la 4. ¿Un maestro puede hacer metacognición? Claro. Claro. O sea, a ver, si yo soy profesor, ¿no es cierto? Yo puedo hacer metacognición, claro, yo puedo planificar mi propio proceso de conocimiento, de ir conociendo, ¿no? Se supone que debo conocer más y diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, San Marcos puede sacar un nuevo temario, ¿no? Imagina que San Marcos hace un nuevo temario, muy diferente. A ver, tú tienes el prospecto de San Marcos. ¿Te has fijado filosofía? ¿Has visto el prospecto de filosofía? No. El temario de filosofía ahora he visto que trae ética. Ética, ¿no? Oh, perdón, estética. Estética, sobre todo. Estética. Temas nuevos, ¿no? Claro, o sea, difícil no es. Pero, o sea, entonces tus profes de filosofía van a tener que hacer su propia evaluación de ahora cómo enseñarte algunas teorías estéticas para que tú también puedas tranquilamente enfrentarte a ese examen, ¿ves? Y para eso, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar lo que ya conoces, ¿no? La teoría de Kant, la teoría de Hegel, ¿ves? La teoría de, no sé, pues, ¿no? De Platón, para ayudarte. Sigamos. Aprendizaje significativo. Este señor se llama David Ausubel. David Ausubel es el teórico que propone el aprendizaje significativo y sostiene él que existen dos aprendizajes. Hay uno que es mecánico, que propiamente es memorístico. No es malo, pero no es el adecuado para el aprendizaje académico. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuándo esto se practicaba? Esto se practicaba en el tiempo de tus abuelos, tus bisabuelos, ¿no? Actualmente, no, muy poco, a no ser que haya en algún lugar, pues, en provincia, quién sabe. Antes, por ejemplo, cuando le tomaban examen a tu abuelo, si tu abuelo se atrevía a contestar con sus propias palabras una definición, su profesor leía su examen y miraba lo que estaba en el cuaderno. Si no coincide, no, pues no, está mal, 0. Pero la respuesta tal vez estaba bien, solo que tu abuelo lo había contestado con su propio comprender. Pero como no estaba tal como dice en el libro, entonces 0. Entonces ese es un aprendizaje mecánico, ¿no? Memorístico nada más. Te decía que no es malo, porque hay quizá algunos elementos en los cuales de repente los vamos a ir aprendiendo primero de manera memorística y después en algún instante ya lo logramos entender. Pero no es el ideal. El ideal sería, según Ausubel, el aprendizaje significativo, ¿no? Que tiene tendencia a ser más estable, ¿no? Duradero, ¿ok? Es duradero. Este aprendizaje tiende a ser comprensivo, ¿ok? El nombre real de la teoría de Ausubel, el nombre de su teoría, lo voy a poner acá, ¿no? Es así, es aprendizaje significativo por recepción. ¿Ya? Aprendizaje significativo por recepción. Así se llama su teoría. ¿Está bien? Así se llama su teoría. Aprendizaje significativo por recepción. ¿Ya? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que tan famoso lo han hecho a Ausubel? Bueno, estas propuestas que voy a mencionar a continuación, tanto la de Ausubel como la de Brunner, son teorías más aplicadas al ámbito educativo escolar. ¿Ok? Educativo escolar. ¿Está bien? O sea, es más al aprendizaje de carácter académico. Cómo se debe enseñar en la escuela. Entonces, la teoría de Ausubel la estudian mucho
los que estudian educación, ¿no? Los que postulan a educación en la universidad van a estudiar la teoría de Ausubel y van a estudiar la teoría de Brunel. Bueno, no son los dos únicos teóricos que vas a investigar, pero estos dos van a ser los fuertes, ¿no? Ya, continuemos. ¿Qué dice Ausubel? Para empezar, según Ausubel, mira qué tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir que en tu cabeza tienes conocimientos, ¿ok? O sea, partimos de los conocimientos previos. O sea, en tu cabeza tienes conocimientos previos, ¿ya? Ya, eso es lo primero. Ya, tú eres un aprendiz, ¿no? Vas a la universidad, ya, muy bien, ingresas a la universidad, tu profesor en la universidad te va a enseñar estadística, pero una estadística universitaria. ¿Y cuáles serían tus conocimientos previos? Bueno, podría ser, profesor, por ejemplo, ya sé, profe, puede ser algunos elementos de aritmética que yo estudié en la academia. Ya, muy bien. Puede ser algunos conceptos de aritmética, listo. Ese es mi conocimiento previo. Entonces, mi profesor, ¿qué me va a enseñar? El profesor me va a enseñar estadística, ¿no? O sea, me va a dar datos de estadística, ¿no? A ver, vamos acá. Ya. Entonces, estos conocimientos de estadística, eso sería el conocimiento nuevo, ¿no es cierto? Este es el conocimiento nuevo. ¿Está bien? Este es el conocimiento nuevo. Pero ¿qué debe hacer el docente? El docente primero debe verificar, a través de algún medio, debe verificar que tú tengas este conocimiento previo. Si él detecta que no lo tienes, entonces tu profe no te puede dar esta información porque no lo vas a entender, pues. No lo vas a entender. Entonces te podría tomar de repente una prueba de entrada, ¿no? Una vez que se ha cerciorado de que tienes este conocimiento previo, entonces ahora recién te proporciona este nuevo conocimiento. Entonces cuando tú logras recoger esta información, ¿no es cierto? Cuando tú recoges esta información, ¿qué sucede? Logras enlazar, ¿no es cierto? Logras enlazar ambos conocimientos. Y esta nueva información, ¿no es cierto? Esta nueva información ahora se incorpora, ¿ya? Se logra incorporar, ¿ya? Se incorpora a tu esquema mental, ¿no es cierto? Y ahora ya forma parte, ahí está, ya forma parte de tu estructura cognitiva, ¿viste? Entonces ya ahora lo que era un conocimiento nuevo, ahora va a ser un conocimiento ya establecido, y cuando lleves otro curso que necesite estadística, ¿no es cierto? Por ejemplo, estadística inferencial, ¿no? Esta es introducción a la estadística, estadística 1, descriptiva. Ahora vas a llevar el curso de estadística inferencial, por ejemplo, ¿no? Cuando lleves para que hagas tu tesis, todo eso. Entonces tu profesor de estadística inferencial tiene que evaluar si es que tienes conocimientos de estadística descriptiva, y si lo tienes, ahora sí te enseña. Y así. Entonces, en la teoría, y otra cosa, ¿no? Porque te voy a explicar acá en el esquema para que luego la parte de letras y definición lo entiendas. Estos conocimientos previos, ¿ya? Estos conocimientos previos sirven como ancla. De ahí viene el concepto de anclaje. Anclaje. O sea, sirven como base, donde la información nueva tenga que afianzarse, ayudan a afianzar. Entonces, aparece otro término, ¿no? Que muchos han utilizado y a veces se hacen cosas complejas, ¿no? Subsunción. Subsunción o subsumir. Profe, ¿qué es eso? Ya, mira, a ver. Con un ejemplito acá al costado, ¿no? ¿Te parece? Mira. Si yo digo la palabra gato, gato,
La palabra gato, o el concepto gato, está subsumido en otro concepto mayor. Está dentro del concepto felino, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? La palabra felino está subsumido en otro concepto mayor. De repente en el concepto mamífero. ¿No? A eso se refiere. O sea, que este nuevo conocimiento, cuando ingresa a ti, el conocimiento previo lo subsume, ¿no? Entonces, el conjunto de conocimientos que tienes jala un nuevo dato, una nueva información y lo hace parte suya. Eso es subsumir. ¿Ok? Los conocimientos previos sirven de anclaje para el nuevo conocimiento. Sin embargo, hay requisitos para que exista el conocimiento o el aprendizaje significativo. ¿Está bien? Si es que alguien, uy, caramba, ya lo borré, ya está. Pero bueno, entonces voy a acá explicarte. Entonces te decía, ¿no? Que los saberes previos están en la estructura cognitiva del alumno, ¿no? Están en la estructura cognitiva, ¿no? Y su profesora, por ejemplo, le va a dar un nuevo conocimiento. Lo que tiene que ocurrir es que haya una forma de enlazar el nuevo conocimiento con el conocimiento previo, ¿no es cierto? Si establece relación, el conocimiento previo subsume al nuevo y lo hace parte de sí. Y entonces la estructura cognitiva construye un mejor conocimiento, ¿no? Mejor que el anterior que tenía. Por eso es que esto ha sido utilizado mucho en lo que denominan constructivismo. Seguro que has escuchado ese término, constructivismo. Es el alumno el que construye su conocimiento. Pero el alumno no se queda solo, ¿no? No es que el profesor lo lanza al alumno y tú aprende por tu... No, no es así. El profesor trabaja. ¿Y cuál es su trabajo? Planificar cómo entregar conocimientos, qué nivel de conocimiento, cómo evaluar antes de proporcionar conocimiento, cómo evaluar qué tipo de información ya tiene el alumno, ¿no? Para saber dosificar la información. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para que haya aprendizaje significativo son que haya significatividad lógica y significatividad psicológica del material que vamos a enseñar. ¿Qué significa eso? Que lo que me van a enseñar esté organizado. Porque si la información que me dan es caótica, desordenada, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Significatividad psicológica, que el material que me van a enseñar yo lo encuentre también interesante, ¿no? O sea, que sea adecuado para mi comprensión, ¿cierto? Que sea adecuada para mi entendimiento. Veamos. Yo utilicé hace un rato la palabra subsumir, ¿no? Subsunción. Pero si esa palabra la utilizo, no sé, con alumnos de segundo de secundaria, con primero de secundaria, posiblemente yo no me dé a entender absolutamente para nada. ¿Qué diablo será subsunción? Pero entonces a ellos les pongo el ejemplito que te puse a ti, mira, gato está subsumido en el concepto felino. Y a su vez estos dos están subsumidos en el concepto mamífero. Y así le voy poniendo varios ejemplos. Entonces, al final entienden, ya, profe, está comprendido, o sea, forma parte de, claro, ¿no? O sea, hay conceptos que son anclas y que subsumen al conocimiento nuevo, ¿no? O sea, lo atrapan, ¿no es cierto? No es que lo atrapan así de manera pasiva, no, sino que por relación, ¿no es cierto? Por comprensión, este nuevo conocimiento, entonces, forma parte de esta nueva estructura de conocimiento que va adquiriendo el estudiante. Entonces, debe tener significatividad lógica y psicológica, ¿cierto? Lógica y psicológica. Y además, el otro punto, debe haber una actitud favorable del alumno. Es decir, el alumno debe tener la intención de aprender. Ahora, esto no siempre ocurre, ¿sí o no? Esto no siempre pasa. Bueno, en los estudiantes de nivel pre, en ustedes, por ejemplo, hay voluntad, porque se supone que yo te estoy enseñando algo que podría venir en admisión. Y si tú te das cuenta, te fijas en el prospecto de admisión y en los exámenes de hace 1 año, 2 años, este tema de aprendizaje cognitivo, ¿no? Y metacognitivo está viniendo. Entonces, este es un tema que sí lo necesito, pues, ¿no? O sea, sí hay interés de un alumno. Pero un alumno
del ciclo verano, un alumno del anual, de repente dice, bueno, yo pero no voy a postular, así que, bueno, ya, más adelante lo voy a volver a leer y ya lo aprenderé. Entonces, el punto es que debe haber actitud favorable. Ahora, esta actitud favorable puede ser generada por el mismo alumno, porque él se motiva para aprender, o el profe mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, hay colegios donde el profesor, en una clase, la profesora lleva un gatito. Y el alumno subió un gatito, ¿no? Ya, qué bacán, qué bonito el gatito. ¿Cómo se llama, profesora, su gatito? Misa, yo quiero cuidar al gatito. Pero lleva al gatito y lo hace formar parte de la clase. O sea, algo va a enseñar con el gatito. Sin el gatito, el alumno de repente estaría ahí mirando, ¿no? Un poco aburrido, pero le ponen al gatito y él está atento, ¿no? Mirando al gatito, ¿dónde está el gatito? Pero la profesora tiene que planificar la clase para que el alumno no se distraiga con el gatito. La clase no va a ser el gatito, sino el gatito va a formar parte de algo que la profesora debe enseñar para que el estudiante lo pueda aprender. O sea, hay que despertar la actitud del alumno. Esos 3 requisitos son importantes. ¿Qué pasa si es que el material tiene significatividad lógica, tiene significatividad psicológica, pero no hay actitud favorable? Entonces no hay aprendizaje significativo. Pero este último es fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Ok? Entonces, eso es aprendizaje significativo, ¿no? El señor Jerome Brunner, aquí está, también fue un intelectual que nos habla de otra forma de aprendizaje cognitivo, que es el aprendizaje por descubrimiento. En lugar de aprendizaje por descubrimiento, también puedes encontrarlo como aprendizaje por inducción. Aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje por inducción. Y por supuesto, tiene sentido el que digamos por inducción, porque recuerda que la inducción es un proceso de razonar que va de lo particular, o sea, analizas diversos casos particulares, ¿no es cierto? Analizas casos particulares para establecer una conclusión de carácter general. ¿Sí? Claro, esa es inducción, ¿cierto? Analizas casos particulares y estableces una conclusión de orden general. Ya. Entonces, Brunner va a decir que la educación tiene que ser más activa. En la educación no es que el profesor debe impartir los datos y el alumno copiarlos y que no, sino que la labor está en que el docente debe ser un guía. El docente debe ser un guía. ¿Ah? Mira, críticas a la enseñanza tradicional. El aprendizaje consiste en que el estudiante debe ser un sujeto activo. El docente es un orientador o guía. ¿Ah? El estudiante no debe ser solamente un receptor pasivo, ahí no esperando, ¿no? Ya. Yo recuerdo, había una publicidad hace años atrás de una academia donde había un niño sentado y había un embudo en la cabeza del niño y el profesor le estaba llenando ahí, ¿no? Conocimientos, ¿no? Con un embudo. Entonces, ya así no debe ser, dice, ¿no? Y eso ya, bueno, ha sido criticado hace mucho tiempo, ¿no? En las teorías del aprendizaje. Entonces, pero antes se creía que era así, ¿no? Que era el profesor el que conocía, el alumno no sabe y tú me tienes que escuchar y punto, ¿no? Y tú pasivamente recoges todo lo que yo digo y lo apuntas y ya está. No. Brunner dice que más bien así no debe ser. Más bien, el docente entrega tareas, pero con la guía del propio docente, el alumno va a ir descubriendo conocimiento. Pero no es que se le suelta, no es que ahí vaya usted a hacer lo que quiera, no. Sino que el profesor ha preparado todo. El paso por paso, ¿no? Es como si, chicos, el día viernes vamos a irnos de paseo al parque, dicen. ¡Yeah! Pero el profesor o la profesora ya planificó, ¿no? Vamos a ir al Parque de las Leyendas. Entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Por qué animal van a empezar? Cuando estén ahí, ¿qué cosa va a decir de ese animal?
¿Qué cosa les va a preguntar a los chicos? ¿Qué tarea les tiene que dejar? El profesor ya fue al Parque de las Leyendas, ya miró, ¿no? ¿Dónde está la jaula? ¿Qué plantas hay alrededor? Todo ya apuntó, o sea, ya preparó todo, ¿eh? Y él, cuando llega, guía. No nos deja ya, bueno, a ver, aprendan lo que puedan y después conversemos. No, eso es una pérdida de tiempo. Eso es un engaño. Eso no es aprendizaje por descubrimiento, es un aprendizaje caótico, si es que hay aprendizaje. El profesor lo prepara todo. Cuando un profesor lleva a sus alumnos a un laboratorio de química, él no los lleva porque, bueno, a ver, descubran, pues, descubren. No, eso no es aprendizaje por descubrimiento. Sino que él ya sabe exactamente qué cosa quiere de los alumnos y los lleva y le dice, bueno, ahora agarren tales y tales productos que están en tal sitio. Muy bien, mezclen y vayan viendo qué sucede. Ellos van mezclando. Profe, mira, acá cambió de color. Ah, qué bacán. ¿Y qué cosa hiciste? A ver, el otro, profe, yo también he mezclado, pero no cambió de color. Ah, entonces de repente debe ser por la proporción, ¿no? Si mezcla menos de esto y más del otro, no cambia. Más del otro, ahora sí cambió, ya. Entonces, el alumno va mezclando, haciendo y va descubriendo, ¿no? Y tomando notas. Y a partir de eso, el profesor pregunta y el alumno va lanzando y lanzando propuestas, ¿no? Y ellos se van autocorrigiendo. ¿Ves? O sea, van analizando casos particulares, pero a que al final establezcan el conocimiento que al final quede instalado en el sujeto. ¿Mm? Bueno, estoy acá lo que ya te decía hace un rato. Ya, esto es lo que te comentaba. Vamos entonces a las preguntas. Pregunta 10. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos a la teoría del aprendizaje por descubrimiento. A ver. Listo. Los alumnos construyen didácticamente los conceptos mediante el método inductivo. Te dije que sí. El descubrimiento favorece el desarrollo mental de los estudiantes. Bueno, de acuerdo a Brunner, sí. Durante el aprendizaje, bueno, el aprendiz debería ser, ¿no? Bueno, acá, durante el aprendizaje, el aprendiz, ¿no? Acá sería el aprendiz. ¿Muestra un rol pasivo? No. Es una teoría que representa el paradigma ER. Bueno, sería más bien el esquema EOR, porque se supone que queremos modificar la comprensión. Estaría en el paradigma EOR, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, con estas afirmaciones que acabamos de hacer, la respuesta correcta sería la alternativa A. Claro, A de avioncito, avión, me dijeron, claro. ¿Viste? Ya, pero no olvides que, vamos a corregirlo acá rápido, el aprendiz sería, ¿no? El aprendiz. ¿Ya? Ahora sí. Listo, vamos a ver. Pregunta 11. Doris es una profesora de primer grado de primaria que se propone enseñar a sus estudiantes los colores secundarios. Para ello, les ha pedido a los padres de familia que envíen témperas de color amarillo, rojo y azul, ya que en clase la profesora les pide a sus alumnos, la profesora les pide a sus alumnos que combinen los colores amarillo y rojo, rojo y azul, y finalmente amarillo y azul, y describan los resultados. En este caso, la acción de combinar los colores siguiendo las indicaciones de la profesora representaría el concepto de allá. Ahí me faltó un conceptito que, bueno, vamos a generar ahorita. En la teoría de Brunner, ¿ya? Voy a regresar un ratito. En la teoría de Brunner hay algo importante también que me faltó comentarte acá, que Brunner recibió información de un psicólogo ruso, soviético, ¿no? Que vamos a ver en un instante, ¿no? El señor Lev Semyonovich Vygotsky. ¿No? Esa información llegó a Jerome Brunner. No solamente a Brunner, ¿no? Pero Brunner fue uno de los que utilizó eso. Y Vygotsky había elaborado un concepto
muy interesante, que en un instante, bueno, también lo voy a comentar, pero bueno, ya que Brunner necesita hablar de esto, que es el concepto de andamiaje. Andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? El andamiaje son todos los recursos que utiliza el docente para generar aprendizaje en el alumno. Pueden ser recursos didácticos, recursos tecnológicos, ¿ah? Para poder ayudar a que el alumno aprenda, ¿no? ¿Ok? Perdón. Un ratito voy a desconectar esto. Ahora sí. Disculpen la molestia. Ya te decía que el concepto de andamiaje, ¿no? Andamiaje. Entonces, Brunner también va a utilizar ese concepto, ¿no? ¿Ah? Por eso, cuando la profesora utiliza los colores, ¿no? O sea, le trae témperas y el alumno es quien combina, ¿no es cierto? Y él descubre, uy, ¿verdad? Mezclando el amarillo con el rojo sale el anaranjado, mira, ¿ves? El amarillo con el azul, mira, ¿no? ¿Cómo salió, no? Mira, cómo sale el verde, mira, ¿no? El azul con el amarillo y el verde, mira. Entonces, es el alumno quien va descubriendo, pero que la profesora haya utilizado ese recurso que viene a ser las témperas, eso sería mejor andamiaje. ¿Ok? Acá nosotros, por ejemplo, cuando tú tienes clases virtuales, yo a veces le digo, creo que no sé si lo he dicho con tu salón, pero algunos alumnos dicen, profe, ¿y cuándo regresarán las clases las clases presenciales, todo eso? Porque yo creo que las clases presenciales son mejor. Y yo le digo, bueno, a ver, desde el punto de vista de la psicología, las personas inteligentes, las personas que somos hábiles, yo me considero una persona inteligente también, tengo buena autoestima por si acaso, las personas que nos consideramos inteligentes nos adaptamos rápido a diversas situaciones. Ya vamos un año de pandemia. Si en un año no te has adaptado y hasta ahorita sigues terco de que no, profesor, que no es igual, que debería ser, obviamente no es igual. Pues eso es, creo que sería ciego, ¿no? Aquel que diga que no, obviamente no es igual. Pero no puedes decir que es peor, ni que es mejor. Son dos estilos diferentes, ¿no? Y es más, en este estilo virtual tiene incluso hasta sus ventajas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo te puedo poner en pantalla que a veces en una clase presencial no podría hacerlo de inmediato. ¿Sí o no? Entonces tiene sus ventajas, ¿no? Sus desventajas obviamente también, pues, ¿no? También. Pero como académicos que somos tú y yo, ¿no es cierto? Como académicos que somos tú y yo, digamos que no habría esa dificultad. ¿Ok? Muy bien. Claro, tiene sus desventajas, pues tiene razón, ¿no? Pues, una asesoría así personalizada, pues no hay, ¿no? Pero espero que en algún momento se implemente. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. La pregunta 12. Considerando la teoría del aprendizaje de Jerome Brunner, establezca la relación correcta entre los modos de representación. Ya. Brunner, entonces, como también lo aplica al campo escolar, Brunner observa que en el proceso de aprender, los niños, ¿no es cierto?, en ese ir aprendiendo, digamos, estructuran, ¿no? A nivel psíquico, estructuran sus aprendizajes de tres maneras: de modo enactivo, de modo icónico y de modo simbólico. También va a depender del nivel de aprendizaje y del nivel de desarrollo. El aprendizaje enactivo es el aprendizaje de representación en movimientos. ¿Ok? Por ejemplo, mira, una vez vi a unos chicos que practicaban caporales, ¿no? Caporales, ¿no? Entonces, había un muchacho, que es el que tenía un silbato, estaba adelante, y detrás de él, habían 5 chicos, ¿no? Y todos tenían que hacer el mismo paso. Pero antes de empezar a bailar, el que los dirige, que es el que lleva el silbato,
Él, yo me acuerdo que él les hablaba, y él mismo decía, ¿no? Movía su mano, ¿no? Por acá, ¿no? Así, él se da su vuelta, así y así. Entonces, ¿qué está haciendo él? Lo que él está haciendo es aprendizaje en activo. O sea, una representación en movimiento, ¿no? Una guía en movimiento de lo que van a hacer. Y al rato, todo lo ejecutaban. Entonces, ese es aprendizaje en activo. Aprender a manejar bicicleta, ¿no? El aprendizaje de la bicicleta es en activo. O sea, ese es en activo. ¿Ya? Ya. Es en activo. ¿Mm? Entonces, en activo sería escribir en la computadora, digitar. Hay gente que digita más rápido y otros de repente, como yo de repente, ¿no? Con 2 deditos. ¿No? Bueno, ya aprendí más rápido, ¿no? Ya uso otros dedos, pero, a ver, una persona, un secretario o una secretaria especialista en ser mecanógrafo, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a un juzgado y ahí está el juez y vas a tener una señora mecanógrafa o un señor mecanógrafo. Todo lo que hablan lo escribe y también lo graban, ¿no? Antes no existían las computadoras, entonces, ¿qué era? Mecanógrafo, ¿no? Y había máquinas especiales donde la mecanógrafa estaba atenta. Todo lo que habla el juez, ya le había escrito. Todo lo que habla el abogado, el testigo, el acusado, todo está escrito, todo está escrito. O sea, ella está atenta a lo que escucha, todo lo traduce en escritura. Entonces, no necesita saber dónde está la letra A, la S, la mayúscula, no. Repito, es como que sus manos ya supieran la posición de cada cosa. Los chicos que manejan tablas de skate, ¿no? Los skateboard, ¿no? Las bicicletas, las tablas de surfear, ¿no? Ese es aprendizaje en activo, ¿no? Tú lo llevas a un niño a aprender a surfear. Tú le puedes decir, mira, el surf significa que en una tabla te vas a parar y luego se parece al Chavo del Ocho, ¿no? ¿Qué son los bolos? En una gran mesa, al fondo hay 10 pinos y agarras una bola y tumbas los pinos. Y él está pensando otra cosa. No. El aprendizaje en activo es haciendo cosas, ¿no? Se aprende haciendo. El aprendizaje icónico es usualmente visual, es representación imaginativa de dibujos, gráficos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, ¿cómo tienes que ir a mi casa? Le hago un mapa, mira, te bajas acá, caminas esta calle, la primera calle se llama tal, la segunda calle tal, en la tercera cuadra doblas, buscas una casa de color verde y adelante hay la única casa que tiene jardín. Y le señaló con dibujito. Y esa es representación icónica. Y representación simbólica tiene que ver con la palabra, con los símbolos, ¿no? Ya sea matemáticos o verbales. Entonces, de las alternativas que tenemos aquí, la relación resulta en la alternativa B. ¿Ok? La alternativa B. ¿Ok? Siguiente. Por ejemplo, ahora sí. Aprendizaje sociocultural. Teoría de Lev Semyonovich Vygotsky. La teoría de Vygotsky influyó sobre Brunner en los Estados Unidos. Pero la teoría de Vygotsky no fue conocida, porque recuerda que cuando se produce la Guerra Fría, ¿no? La famosa muralla, ¿no? El muro de hierro, ¿no? La famosa muralla de Río. Bueno, el muro de hierro se supone que es un muro simbólico, ¿no? Se supone que la Unión Soviética, ¿no? Sus conocimientos en todo nivel, ¿eh? Ya sean de educación, ciencia, medicina, de todo, se supone que estaba bloqueado, ¿no? Los norteamericanos no sabían nada supuestamente no sabían nada de la Unión Soviética no sabía nada de los Estados Unidos y mutuamente cada uno desarrollaba su propia ciencia, aparentemente su propia ciencia. Y entonces en ese tiempo se desarrolla pues la teoría de Vygotsky, ¿no? 1935 más o menos. Vygotsky muere joven, ¿eh? Joven muere. Creo que a los 33, 22 años, ¿no? Muere joven Vygotsky, pero hizo bastantes investigaciones, Vygotsky, ¿no? Muere de tuberculosis. En ese tiempo la tuberculosis no tenía cura, pues, ¿no? No había cura para, ¿no? Cualquier persona, incluso acá en Perú, ¿no? Si alguien enfermaba de tuberculosis, ya fue, ¿no? Ya se sabía que iba a morir, pero se esperaba nada más que viva en condiciones más sanas, ¿no?
Por eso mucha gente que vivía en Lima y tenía tuberculosis dejaba Lima, ¿no? Porque Lima es una ciudad muy húmeda, ¿no? Entonces se iban a Tarma, pues, ¿no? Tarma tiene un clima muy, muy bonito, ¿no? Muy cálido, ¿no? Muy, muy bonito el clima de Tarma, entonces la gente se iba a Tarma, ¿no? Y en Tarma hay un hospital, ¿no? Que antes era un hospital que era principalmente para personas pues, que padecían tuberculosis. Ya se hizo un hospital para gente con tuberculosis, Tarma. Algunos iban a Jauja, Huancayo, ¿no? Pero Tarma era quizá la ciudad más buscadita, ¿no? Donde la gente tenía un clima tranquilo, el aire más puro y digamos que la esperanza de vida se ampliaba, ¿no? Pero si se quedaba en Lima, ciudad contaminada, frío, humedad, se empeoraba la enfermedad y más rápido moría el paciente. Pero hasta que se descubre, pues, ¿no? Ya se descubrió afortunadamente la cura contra la tuberculosis y ya la tuberculosis ahora cualquier persona lo puede tener, ¿no es cierto? Mucha gente tiene tuberculosis por diversos motivos, ¿no? A veces se contagió en algún lugar, ¿no es cierto? A veces uno ni cuenta se da que tiene tuberculosis y después, porque la tuberculosis no solamente es pulmonar, recuerda, puede afectar a los riñones, al hígado, corazón, a cualquier órgano, ¿no? Entonces, Vygotsky pues tuvo TBC, ¿no? Dejó, si no me equivoco, una hijita, sí, se casó, pero lamentablemente murió joven, pues, ¿no? Dejó una hijita, una esposa. Y Vygotsky elaboró una teoría del aprendizaje muy bonita, algo diferente, ¿no? Porque la teoría tradicional era que la letra con sangre entra, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa frase, no? La letra con sangre entra. Eso se ha practicado bastante. Al rincón quita calzón, ¿te acuerdas de Ricardo Palma? ¿No? En las tradiciones. Ay, 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 ¿no? Al rincón quita calzón. ¿Qué significa? No sabes. Va al rincón, ¿no? Que ahí te va a caer la palmeta, ¿no? La palmeta, ¿qué palmeta? Era una plancha de, de madera, ¿no? No era una regla, parecía una plancha de madera con un asa. Te bajaban el pantalón y un par de palmetazos en el trasero, uff, te quedabas ahí sin poder sentarte un par de días de repente. Así era la prensa. Pero Vygotsky va a decir que eso es absurdo. Va bien, lo que tenemos que hacer es que el proceso de aprender tiene que ser un proceso donde dinámico, ¿no? El aprendizaje procede de las relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, según Vygotsky, en el psiquismo humano se incorpora. Primero hay una relación interpsicológica, o sea, tú desde niño interactúas con otras personas y esos elementos interpsicológicos, poco a poco, gracias al uso del lenguaje, los internalizas y los haces tuyos. O sea, el conocimiento va de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Ojo, ese es un punto importante que espero lo hayas anotado y si no, aquí lo voy a poner, pero sí es muy importante, te pueden preguntar en examen de admisión. O sea, de ser interpsicológico, ¿ok? Perdón, acá es la tilde. Okay. De lo interpsicológico llega a lo intrapsicológico. ¿Ok? Así es. Entonces mira que para Vygotsky el papel fundamental para poder aprender está en las relaciones sociales. Por ejemplo, ¿cómo aprendes tú mejor? Yo te aseguro que si tú no sabes algo, tienes dos opciones, ¿no? Profe, hay algo de física que no aprendo. Ya, tu profesor viene y te trae un libro de física, toma. Aquí vas a aprender bien. Tienes opción 1, leer el mejor libro de física y leerlo y para aprender. Opción 2, el profe te dice, mira, o si no, lo otro es, hay un compañero de otro salón que es muy bueno, sabe bastante física y enseña bonito. ¿Quieres aprender física leyendo el libro o le digo al que te ayude? No, profe, mejor que me ayude. Profe, mejor que le parece, leo primero y me ayude después. No, escoge uno de los dos. ¿Cuál escogerías tú? Vygotsky diría que lo más acertado es que el que más sabe le enseñe al que menos sabe. Ojo, el que más sabe le enseñe al que menos sabe. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el alumno no sabe sumar.
Él no sabe. Sí sabe contar, sabe el número uno, no sé, sabe sumar, pero números de un dígito, ¿no? Un dígito con uno, no sé, 5 más 4, 5 más 5 ya sabe, pero ya de repente no, 11 más 23, ¿no? O 45 más 18. Se le hace un mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es, ¿qué es el aprendizaje según Vygotsky? Es un proceso de asimilación social, cultural, ¿no es cierto?, que va de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, en donde el nivel de desarrollo real, que es el estado en el que una persona, un sujeto o cualquier alumno hace alguna cosa sin la ayuda de nadie. ¿Vale? Sin la ayuda de nadie. Por ejemplo, ese alumno de matemáticas, ¿qué sabe? Sin que nadie le ayude, ¿qué sabe ahorita? Él sabe sumar dígitos, o sea, sumas simples, ¿no? De un dígito nada más. ¿Sabe hacer sumas de 2 dígitos? No, nada. Allá, entonces, eso es a lo que yo quiero llegar. A mí me gustaría que él sepa sumar 2 dígitos. Pero si una persona le ayuda, ¿lo puede hacer? Sí. A eso se llama nivel de desarrollo potencial. A ver, el niño solo suma, solo puede hacer sumas de un dígito, ¿no? Un dígito con otro dígito. ¿Cuál es el desarrollo potencial? ¿Qué es lo que yo espero, ¿no? ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que aspiro? Yo aspiro a que ese niño sepa sumar él solito, ¿no? Dígitos, o sea, números de 2 dígitos. Entonces, por ahora, con la ayuda de otra persona, ¿lo puede hacer? Sí, allá. Entonces, ese es el desarrollo potencial. ¿Y qué es la zona de desarrollo próximo? Es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial. O sea, el progreso, ¿no? El niño sabe sumar números, o sea, dígito con dígito, ¿no? Pero poco a poco va a ir aprendiendo, poquito a poquito, ensayando, hasta alcanzar la perfección. Va a llegar un momento en que el profesor le ayudó u otro alumno le ayudó, va a llegar un momento en el cual este niño ahora ya sabe sumar números de 2 dígitos. Y ya lo puede hacer solito, sin ayuda de nadie. Ajá. Entonces alcanzó el potencial, ¿no? Alcanzó lo esperado. Pero ahora eso se acaba de convertir en su nueva zona de desarrollo real. ¿Ok? No sé si se entendió. A ver, repito, ¿eh? Espero que se haya entendido, ¿no? Si se entendió, me avisas, ¿ya? Si no se entendió, también me avisas para que yo te pueda repetir. Pero por si acaso lo voy a repetir. A ver, recuerda. A ver, yo. ¿Ok? Yo no sé, solamente sé sumar 1 más 6, ¿no? 9 más 4, o sea, números de un dígito con un dígito. Si me dicen 13 más 45, no sé, se me hace un mundo, no puedo. Lo podría hacer, pero si me ayuda mi hermano mayor, ¿no? Mi hermano mayor, donde yo estoy, no sé, pues en segundo grado, mi hermano mayor está en primero de secundaria, segundo de secundaria. Con él, sí, ¿no? ¿Qué más, no? Ya lleva esto, ¿no? Puntito acá, sí. Con él sí puedo sumar. Y entonces, esa es mi zona de desarrollo potencial. ¿Ok? Lo ideal es que yo aprenda, ¿no? A sumar números de 2 dígitos sin la ayuda de nadie, pero no puedo, pues. Solo puedo hacerlo con la ayuda de mi hermano. Y entonces esa actividad de sumar números de 2 dígitos con la ayuda de otra persona, con la orientación, con la guía de otra persona, esa es la zona de desarrollo potencial. Varios días estuve practicando con mi hermano, ¿no? Toda una semana me enseñaba, me ponía nuevos números otra vez y otra vez. Una semana completa. Casi 2 semanas después, ahora mi hermano me deja números de 2 dígitos con 2 dígitos y yo lo resuelvo. Entonces, ya por fin, yo solito, ya aprendí a sumar números de 2 dígitos. ¿Sí? Entonces, eso que era potencial, ya dejó de ser potencial. Ahora se ha constituido en mi nueva zona de desarrollo real. ¿Sí o no? Entonces, ahora me dicen, ya, ahora vamos a sumar números de 3 dígitos. No, pero eso no sé. Entonces, ahora sumar números de 3 dígitos será mi nueva zona de desarrollo potencial, ¿no? Porque ya sé sumar números de 2 dígitos. ¿Ve? Ahora, eso que era potencial ahora se ha convertido en mi zona de desarrollo real. ¿Sí? Y así vamos a ir progresando, ¿no? Cada vez conocimientos más complejos. Tú sabes matemática, pero si vas a estudiar ingeniería, cuando llegues cálculo en la universidad, vas a volar. ¿Sí o no? La matemática que has aprendido en la academia te va a servir en algo.
La del colegio, no pasa nada. La de la academia de repente te sirve en algo. Pero ahí vas a tener que aprender otras cosas. Alguno de tus compañeros te va a enseñar, ¿sí o no? Hasta que tú lo hagas por ti solo, ¿no? Entonces, el desarrollo potencial, estado en el cual el sujeto puede hacer la tarea con ayuda. El desarrollo real es cuando haces algo ya sin la ayuda. Ejemplo, estudiante Juan, nivel de desarrollo potencial, hace palabras con ayuda. Real, sin ayuda. Y la distancia que existe entre esos dos niveles se llama zona de desarrollo próximo. En otro alumno, ¿no? Escribir oraciones con ayuda sería su potencial. Escribir letras nada más, ¿no? Sería su desarrollo real. La idea es llevarlo, ¿no? Llevarlo a que logre construir oraciones. Ese camino, esa distancia entre que sabe escribir letras hasta construir oraciones, eso se llama zona de desarrollo potencial. Próximo. La pregunta 13, vamos a la 13, antes que se nos acabe el tiempo. Un ratito. Acá está. Si Juan no sabe hacer ni letras ni oraciones, esa sería su zona de desarrollo real. Y su potencial sería escribir algunas letras con la ayuda de otra persona, ¿sí o no? Marcelo es capaz de resolver ecuaciones de segundo grado con la asesoría de su profesor. Ojo, resuelve la ecuación pero con la ayuda de su profe. De repente solo no lo hace. Cuando lo intenta, y esta vez, cuando lo intenta hacer solo, comete muchos errores y no logra dar con la respuesta correcta. ¿Viste? ¿Ves? Entonces, el caso ejemplifica los límites del aprendizaje, el caso ejemplifica la zona de desarrollo próximo, el nivel de desarrollo real, el nivel de desarrollo potencial. La respuesta, claro, o sea, me mencionan las dos cosas, ¿no? Me están mencionando las dos cosas, ¿sí o no? Me mencionan que es capaz de resolver las ecuaciones, ¿no? Con la ayuda de su profe. Sin embargo, cuando lo hace solo, comete error. Entonces, ahí estaría implicado tanto el desarrollo potencial, ¿no es cierto? El desarrollo potencial, que lo trabaja con su profe, estaría implicado el desarrollo real, ¿no es cierto? Pero cuando hablan, por ejemplo, de la idea, ¿no? De que él tiene que resolver ecuaciones, ¿cuál es la intención? Pues la intención es dejarlo con los errores, o la intención es llevarlo a resolver las ecuaciones. La intención es que aprenda, ¿no? Porque esta teoría se supone que es una teoría cognitiva, ¿no? Busca incrementar, ¿no? Mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces mejor hablamos de desarrollo potencial, ¿no? O sea, la capacidad de resolver cosas con la ayuda de otras personas. En la teoría de Vygotsky no es que el que enseña solamente es el profesor, ¿no? Puede ser cualquier otra persona que tenga un mejor nivel de organización o conocimiento. Si es que solamente sería referencia a que Miguel o Marcelo, ¿no? Intenta resolver problemas de ecuaciones pero no logra, eso sería su zona de desarrollo real, ¿no? Eso sería, sí sería, solamente sería zona de desarrollo real. ¿Qué dice la 14? Ernesto ha dejado de guiarse por los videos tutoriales para la preparación de los platos de comida criolla que cocina en su hogar. Sin embargo, cuando le sugieren que prepare platos de comida marina, todavía tiene que guiarse con la ayuda de su hermana Inés. Respecto a este caso, señalen los enunciados correctos. Las habilidades para la preparación de la comida criolla implican su zona de desarrollo real. A ver, Ernesto ha dejado de guiarse de los videos para la preparación de los platos de comida criolla, ¿no es cierto? Entonces, las habilidades para la preparación de la comida criolla implican su zona de desarrollo real. Pues parece que ya, ¿no? Parece que ya. 2. La distancia entre la preparación de la comida criolla y la comida marina ejemplifica la zona de desarrollo próximo. Aquí hay una trampita, mira, ve, porque resulta que la preparación de la comida marina es una cosa
¿Sí o no? Una cosa diferente a la comida criolla. O sea, estás mezclando dos cosas, ¿no? ¿Ah? Luego dice, la preparación de la comida marina implica la zona de desarrollo pues, de potencial. La preparación de la comida marina implica la zona de desarrollo potencial, ¿no? Porque esta zona implica hacer algo con el apoyo de alguien, claro, ¿no? Porque él dice, su hermana, ¿no? Su hermana le ayuda. Cuando le sugieren que prepare platos de comida marina, todavía tiene que guiarse por la ayuda de su hermana. O sea, entonces preparar comida marina, esto está dentro de su zona de desarrollo potencial, ¿no? Esto sí está en su zona de desarrollo potencial, ¿verdad, no? La respuesta correcta sería la 1 y la 3 son correctas. En la 2 dice, la distancia entre la preparación de comida criolla y la comida marina ejemplifica zona de desarrollo próximo. No. ¿Cuándo sería zona de desarrollo próximo? Si me dijeran, ¿no? La distancia entre la preparación de la comida marina con la ayuda de su hermana y cuando ya lo haga solo, esa distancia, ahí sí estamos hablando de desarrollo próximo. Pero acá, preparar comida criolla y preparar comida marina, estás mezclando dos cosas diferentes. No se puede decir ahí, no se puede darse de desarrollo próximo ahí. Y la pregunta 15. Un docente ha observado que Lucas resuelve problemas de división polinómica con su ayuda. O sea, el docente ha visto que Lucas, con su ayuda, con la ayuda del profe, sí resuelve. Para estimular su desarrollo autónomo, ha diseñado ejercicios con un nivel mayor de dificultad en función a los ejercicios que él puede desarrollar con independencia y con poca ayuda del docente. En este caso, los problemas que puede resolver Lucas con la ayuda del docente ejemplifican, bueno, por ejemplo, ¿no? Acá en la pizarra, Lucas está resolviendo, pero el profesor le va guiando, ¿no? ¿Y ahora qué haces, no? ¿Y este dato para qué te sirve, no? A ver, fíjate en la ecuación, fíjate en el gráfico. ¿Por qué hicimos ese diagonal? Entonces, si Lucas está resolviendo problemas con la ayuda de su profe, eso es zona de desarrollo potencial, ¿sí o no? Lo que aspira el profesor es que más adelante, cuando el profesor le ponga un ejercicio y Lucas ya lo trabaje solito, ¿no es cierto? Eso que fue potencial se convierta por fin en su zona de desarrollo real, ¿no es cierto? O sea, ya lo logró incorporar. Lo interpsicológico, o sea, el resolver un problema, guiándose también con la forma de razonar del profesor, ¿no es cierto? Esa forma de razonar del profesor a través de la guía, a través de la palabra, a través del ejemplo, ¿no? Poco a poco Marcelo lo va a ir incorporando y se va a convertir ahora en un componente intrapsíquico o intrapsicológico. Es decir, Marcelo va a tener una forma de razonar, es muy probable que sea semejante a la forma de razonar de su profesor, ¿no es cierto? ¿Está? Por eso decía Vygotsky que el papel importante de lo social, ¿no? ¿Faltan preguntas de las 5 a las 10? Entonces vamos a ver. La clave correcta entonces sería la alternativa A. Vamos a ver, espérate un ratito. Vamos a ver. ¿Faltan preguntas? A ver. Esto sí lo hicimos. También. Esta creo que no, la 7. Claro, tiene razón. Entonces de las 7, 8, 9, 7, 8, 9 faltan, ¿no? 7, 8, 9. Levita Saraí, espérenme un ratito. Primero voy a contestar estas preguntas y luego respondo esa, ¿ya? Un ratito. Según la teoría propuesta por David Ausubel, el aprendizaje significativo se produce ¿cuándo? ¿No es cierto? ¿Cuándo? La pregunta 7. Según Ausubel, no olvides que es cuando, ¿no es cierto? La información que tú recibes se establece una relación adecuada con la información que ya tienes a nivel de tu estructura cognitiva, ¿no? La respuesta correcta la B. Se identifican relaciones entre la información recibida en clase y los conocimientos previos que tenemos obviamente en nuestra memoria.
Esa es la 7. La 8. Señale la alternativa que contiene una condición importante para que se pueda desarrollar un aprendizaje significativo en la teoría de David Ausubel. Acuérdate, dije que hay 3 que son importantísimas. Significatividad lógica, significatividad psicológica y también, obvio, el interés, ¿no? O sea, que haya motivación e interés, ¿no? De estas entonces, la respuesta correcta se vincula con la alternativa B. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe. O sea, porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve que yo tenga un tema nuevo si es que yo no he identificado, si es que el alumno tiene el conocimiento previo? Si no lo tiene, entonces no puedo, ¿no?, lanzarme con esa proposición. Tengo que ir enseñando cosas que están relacionadas con lo que el alumno ya conoce. ¿Ok? Respuesta B. Y la 9, de acuerdo a la teoría de Ausubel, para que ocurra el aprendizaje significativo, se deben cumplir las siguientes condiciones, excepto, ya, o sea, todas son correctas menos una. Que la información que se va a aprender tenga organización y coherencia para poder entenderse, sí. Que los estudiantes estén interesados en el tema, que tengan motivación para el aprendizaje, sí. Que la información nueva debe tener relación con la información que el alumno ya tiene en su memoria a largo plazo, sí. ¿Los maestros deben proporcionar situaciones problemas que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos? No. Esto es de la teoría de Brunner. Esta es la teoría del aprendizaje por inducción, ¿no? Por descubrimiento. La respuesta entonces es la alternativa D. La 10 sí lo hicimos, ¿no? La 10 sí lo hicimos. Ya está. Bien. Hasta ahí entonces estaría nuestra clase de hoy. Voy a contestar una pregunta que me hizo una de sus compañeras por acá. Espérate un ratito. A ver. Levita Saray, esa es una pregunta de la práctica anterior. ¿Sí? Eso es de la semana 1, creo. ¿Semana 1 o semana 2? ¿Cuál fue? No recuerdo. Dime. ¿Semana 1 o semana 2? ¿La semana pasada? Ya, a ver, vamos a ver. Un ratito entonces. Espérate. No, esa es la semana 1, creo, ¿eh? Me parece que es la semana 1. Está... Espérate, que estoy buscando la pregunta ratita, ¿eh? Sí. Ah, en la domiciliaria, ¿no? Ah, ya, a ver, por un ratito, entonces, espérate un ratito. Dice la pregunta, un paciente de mediana edad ha sido diagnosticado recientemente con esquizofrenia y escucha voces, generalmente en la madrugada. Él asegura que le dicen todo lo que se debe hacer, a pesar de que dicha persona vive solo en su casa. Respecto a esta, ¿es una ilusión subjetiva? No. En este caso, las voces que escucha el paciente son estímulos reales. No. ¿Es un caso de alucinación debido a esquizofrenia? Sí. Solamente la 3. ¿Ya? Solamente la 3, Leita. Alucinación. Ya, la pregunta que me hace Gerardo. ¿Cómo diferencio la triple relación de contingencia con EOR? Ya, por favor, vamos a mirar acá. Ya, espérate, Gerardo, un ratito. Voy a ponerte... Perdón. En el PPT que voy a ponerlo nuevamente, un ratito.
Ya, presta atención, Gerardo, por favor. Su compañero me ha preguntado cuál es la diferencia entre triple relación de contingencia. Entonces, mira, si nosotros, cuando hablamos de triple relación de contingencia, es diferente el asunto. Muy diferente. Triple relación de contingencia es lo que ha hecho Skinner, ¿no? Estímulo antecedente, la respuesta operante y el estímulo consecuente, ¿no? Eso es según Skinner. Y en triple relación de contingencia, escucha, se supone que el estímulo consecuente o refuerza o no refuerza a la conducta operante. Acá estamos hablando de condicionamiento de conducta. En cambio, si tú hablas de esquema EOR, ya no estás hablando de aprendizaje, sino de la concepción de la mente humana. Los estímulos, ¿no es cierto?, ingresan al organismo, modifican la manera de pensar y en función a esa manera de pensar recién se emite una respuesta. Esta solamente es una técnica, esta triple relación de contingencia es una técnica de modificación de conducta. En cambio este es un paradigma de cómo se ve la mente humana. Para los cognitistas es así, para los conductistas es así nada más. El conductista no acepta que se puede estudiar la mente, es antimentalista. El cognitivista acepta de que sí. La mente humana, o sea, la variable O, ¿no?, las variables intervinientes, los procesos mediadores, sí existen, y no es que existen porque sí, sino que elaboramos esa teoría en función a conocer los estímulos y las respuestas que estamos proporcionando, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, ahora sí, chicos, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.